Core. Ahora sí. ¿Alguna duda? Ya saben cuáles son los nodos y cuál es el choke server. Vamos a repasar un poquito más. Ahí se me escucha. Sí, sí se la escucha. Sí, ahí sí. Ok. Entonces vamos a, a ver alguna duda que haya quedado con la parte de ayer. Entonces aquí lo revisamos y esperamos que se resuelva. O si tienen alguna duda ahorita, la resolvemos y reforzamos con esto. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta que realizó ayer? La pregunta de ayer. Ya vamos a revisar. Al leer esto, ahí finalizamos con la pregunta de ayer. Bueno, Google dice que ha diseñado un sistema distribuido, escalable, con soporte a todas sus aplicaciones, diseñado por Sanjay, Goviev y Shuntak en el 2002-2003 y se provee tolerancia a fallos, mientras pues mientras corre todo eso, pues un equipo bastante pequeño. Un Core 2 Duo de 2 gigas. El problema era de que no había dinero, entonces se tenía que dar solución. Inicialmente corrieron en esto, en ese entonces no había más que estos equipos. Core 2 Duo 2 gigas era el estándar, entonces no había otra cosa más que hacer. Dice que comparte muchas características con los sistemas distribuidos transparentes, los anteriores, incluso por la gran carga en los entornos únicos de Google. Android, que corresponde a Google, es el sistema operativo a nivel mundial. Aunque en el 2000, haciendo un paréntesis, Windows 2011, perdón, Windows 11 me parece que ya está compatible con Android, pero hubo un problema con su lanzamiento. Eso lo veremos, esperemos que lo veremos después. El algoritmo base para esta tecnología de búsqueda es uno implementado por PageRank. Eh, Aquí está en el 1998. Eso ya lo pasamos. Vamos al diseño. Dice, al diseñar el sistema de archivos, el Google File System, para necesidades de Google, el desarrollo
se ha guiado por supuestos que ofrecen tanto oportunidades como desafíos. El sistema está construido a base de componentes económicos. Eso es una limitante. Tiene que soportar componentes económicos, o sea, cualquier equipo. Hay un sistema distribuido por parte de... dejar si encuentro aquí. Búsqueda de inteligencia. Búsqueda de... Creo que es inteligencia. SETI. Ahí está. SETI Home es un proyecto de computación distribuida que funciona en la plataforma de Berkeley Open Infrastructure Network Computing, BOINC. Ese es un proyecto que ya tiene años. E incluso eso me lo enseñaron cuando estaba estudiando sistemas distribuidos en la universidad en el 99. Fue lanzado en el 99. ¿Cuántos años tiene ya al aire? Jason, si se lanzó en el 99, ¿cuántos años tiene al aire? 99, ¿verdad? Ya 99, 2009, 2019, 20, 21, 22. 22, seguro. Del 99 no dice. Ajá. 22 años tiene al aire. 22 años este sistema distribuido. Por parte de la universidad, ahí está, Berkeley. Desde hace tiempo esa universidad es bastante nombrada, la Universidad de California, en Berkeley. Ha sacado varias investigaciones y de las que una de las tantas investigaciones que tiene, al igual que Boston Institute, eh, hay bastante investigación. Es el proyecto SETI. El proyecto SETI, ustedes pueden entrar a la página, bajarse un aplicativo y ese aplicativo pues ayuda a hacer cálculos en búsqueda de inteligencia extraterrestre. Así era. Vamos a leer más por acá. Sí, aquí está. Search for extraterrestrial intelligent. Ahí está. Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se baja en el aplicativo y utiliza su máquina para hacer cálculos. Si su máquina logra encontrar alguna estrella, galaxia, lo que sea, en este cálculo, entonces ustedes creo que tienen opción de ponerle el nombre que ustedes quieran. Será registrado. Como el universo, el espacio es bastante amplio, entonces necesita bastante poder de cálculo. Lo que hicieron es este pequeño aplicativo de forma distribuida. Entonces, el trabajo se lo dividió a todos los que quieran entrar en este programa. Entonces, entran, se registran, se bajan el aplicativo y el aplicativo empieza a correr desde el momento que ustedes encienden la máquina. Corre hasta que ustedes digan. Recuerden que si logran encontrar la búsqueda, alguna galaxia, alguna estrella, el privilegio la tienen ustedes de ponerle nombre a esa estrella. ¿Preguntas? Es el proyecto SETI. Regresemos para acá. Ok. Entonces, dice el sistema está construido,
sí, construido a base de componentes económicos, computadoras sencillas. Porque no se podía comprar equipos grandes. O sea, recuerden que la parte económica era una limitante, que usualmente falla, es cierto. Un computador económico barato, pues es de bajos recursos y normalmente las fallas son inherentes. No es lo mismo que compren un computador nuevecito, o sea, el riesgo de falla es menor. Por esto, debe estar constantemente monitoreándose y detectar tolerancias y recuperar rápidamente las fallas. O sea, la idea ya estaba dicha que se iba a usar equipos viejos y modestos, de recursos modestos. Entonces, como son equipos viejos, puede ser que se quemen, se dañen, se incendien, no se conecten, pero hay que exprimirlos al máximo su poder de cómputo. Entonces, esas son algunas cosas que ya se tenía en la cabeza al momento de diseñar. Ya, que un equipo falle, dice, no es una posibilidad, es una ley. Ya tenían esa premisa. O sea, que falle un equipo de estos, no es que hay una posibilidad de que falle de 0.001 que falle. No, 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 eso no cabía. Siempre iba a fallar, porque son equipos modestos. Por eso dice, era una ley que falla. Eso era una premisa. El sistema debe guardar un buen número de grandes archivos. Dice, por lo general, unos cuantos millones de archivos, típicamente de 100 megabytes o un poco más. En la parte de ayer vimos que era 64 realmente, megas. Dice, lo más común eran archivos multi-gigabyte, pero ya una vez llegado al nodo. Y estos deben de ser manejados eficientemente. O sea, estos pequeños archivos, los choc, el momento que ya se recuperaba todo el archivo, pues eran el orden de los gigas. La lectura de flujo grandes, en las lecturas de flujo grandes, las operaciones individuales suelen leer cientos de kbytes. O sea, dentro del choc lee más o menos un mega. Comúnmente un mega. Incluso aquí está, comúnmente un mega o más. Las operaciones sucesivas del mismo cliente suelen leerse a través de una región contigua de archivos dentro del choc. Ahí ya le estoy adelantando un poco, pero esto eran las premisas. Dice, una pequeña lectura aleatoria típicamente lee algunos kbytes en algún desplazamiento arbitrario. Eso es más o menos como la dirección de la aguja en el disco duro. La dirección de la aguja en el disco duro obedece a lo que están buscando en la tabla de particiones. Todos los archivos se encuentran en la tabla de particiones. Entonces, cuando ustedes buscan algo, se van a la tabla de archivos, que se encuentra en el sector 0, revisan dónde está, ahí va a estar el listado de todas las cabeceras de archivo y la aguja va a empezar a buscar aquello. Las aplicaciones conscientes del rendimiento procesan por lotes y ordenan sus pequeñas búsquedas para avanzar constantemente a través del archivo en vez de ir y venir. Entonces, cuando se arranca una aplicación, tiene que buscar el archivo. Entonces dice que empiezan a hacer un procesamiento por lotes y ordenan todas sus búsquedas para avanzar constantemente. O sea, todo ese listado de información de archivos de donde se extraía todos los metadatos de archivos donde se encontraban, donde se encontraban todos los metadatos de los archivos de los choc, donde se encontraban Giancarlo Es Pita el que el disco duro de los archivos de las fichas de acción es. en el Google File System, donde se encontraban La tabla de comparticiones, no. La tabla de particiones. en el nodo maestro, en el sistema de archivos, en el Google File System era el nodo maestro. En el disco duro es la tabla de particiones.
En el Google File System, Google File Server es en los nodos maestros. Ponemos al disco duro como ejemplo, porque es la misma lógica que tiene el disco duro para el Google File System. Ya, entonces dice, las cargas de trabajo también tienen muchas escrituras grandes y secuenciales que agregan datos hacia los archivos. Los tamaños de operaciones típicos son similares a los de lectura. Una vez escritos los archivos, dice, rara vez se modifican de nuevo. Más hay creación de archivos que modificación de archivos. Hablando de la necesidad de Google. ¿Cuál es la necesidad de Google? Implementar un listado de archivos de todas las páginas que se están subiendo. Entonces, ¿estas páginas se pueden actualizar? Sí, sí se puede. Pero son pocas las cosas que se actualizan. O sea, los contenidos se actualizan muy poco. Se van agregando. A menos que sea un noticiero, esas se actualizan a diario. Pero ahí normalmente pues, no hay variación en la información. A veces se van agregando, tipo blog. Ustedes crean una página y quieren agregar más información y van sumando y queda todo un historial de información. Eso es lo que ocurre. De ahí la mayor parte de páginas son estáticas y no hay mucha actualización. No significa que no existan, pero son pocos los que hacen actualización. ¿Qué más dice? Rara vez se modifican de nuevo. Pequeñas escrituras en posiciones arbitrarias en un archivo son compatibles, pero no tienen que ser eficientes. Lo que trata de decir de que la escritura no necesita ser eficiente. Puede ser lenta, no importa. El sistema debe implementar, dice, una semántica bien definida para múltiples clientes para trabajar concurrentemente sobre los mismos archivos. Ahí hay un detalle importante. Debe de tener alta concurrencia. No es lo mismo que tener concurrencia con una alta concurrencia. Por ejemplo, se compran un servidor. Aunque creo que ya hablamos de concurrencia, me parece que sí. Se compran un servidor y el servidor tiene un límite de concurrencias. No es que ustedes pueden poner todos los clientes en ese servidor. Recuerde que habían límites en diferentes áreas de esa concurrencia. Yo levanto mi sistema, el sistema funciona bien con 2, 3, 100 clientes, 1000 clientes. Perfecto. Pero ¿quién está detrás? ¿Dónde lo vas a montar? ¿En un PC de escritorio? Ya, si lo montas en una PC de escritorio, vas a tener un problema porque esa PC de escritorio no va a tener mucha concurrencia. La parte de concurrencia es la cantidad de conexiones que soporta a la vez. Si todos van a rendir examen, todo el mundo se va a conectar en teoría a la misma hora, ¿cierto? Su computador doméstico, laptop, no va a tener tantos recursos como un servidor. Entonces, si montamos un sistema para tomar examen en su computador y yo monto el mismo sistema en un servidor, el nivel de concurrencia en sus máquinas es muy inferior a la que ofrece el servidor. El servidor puede ofrecer 5000 conexiones simultáneas. Su computador podría estar ofreciendo 50 o 100. ¿Qué pasa si hay más gente queriéndose conectar? Su computador se apaga, no le da la raza, se apaga, no puede soportar tanta concurrencia y se cae. Una de las razones por la cual un sistema, una página web puede caerse es cuando le hacen un ataque al servicio. Entonces, conéctate a esa página, llaman a todos sus amigos, los hackers, a nivel mundial, intentan abrir la página. Como hay muchas solicitudes,
el servidor no le puede dar la raza y se cae. Eso es un motivo a nivel del equipo. Pero también hay otro límite a nivel del cableado de red. Y hay otro límite a nivel de los concentradores de red. Ahí hablamos router y switches. Si compran un switch de $30, ese switch no tiene concurrencia. Y tampoco tiene para soportar el nivel de conexiones que sean más de 100. Ni siquiera un router modesto, doméstico, 25, $30, hasta $40, tiene esa capacidad. Tiene que ser un router un poco más bueno, marcas conocidas, Cisco Linksys, puede ser que soporte entre 100 y 600 clientes, no más. Entonces, si ustedes tienen estos concentradores que soportan el nivel de concurrencia y su cableado soporta el nivel de concurrencia y su computador soporta el nivel de concurrencia, entonces todos son soportados y ahí sí pueden venir todos a la vez y no pasa nada. Pero vamos a poner un ejemplo que su servidor soporte 1 millón de conexiones simultáneas. Perfecto. Su router soporta 10 y su cableado soporta 5. ¿A las cuántas conexiones se puede caer el servidor? A las 5. Si superan 5, la conectividad, la red se cae, pero el servidor no. El servidor sigue activo. Pero ¿cómo puede decir que esté activo si no puedo acceder a él? Sí, no puedes acceder a él, pero por la red que se te cayó. Tu cableado no soporta más de 5. Tu cableado soporta solo 5. Viene el sexto y ya no da más. Pero puede ser que el cableado soporte 1 millón, pero tu concentrador soporta 50. Viene 51, se cae. Puede ser que tu router o concentrador soporte 1 millón. Si soporta 1 millón y el servidor soporta 1000, entonces tu router tiene las de ganar. Tu cableado tiene las de ganar. Pero si ya viene 1001, tu servidor en este caso sí se cae. Pero ¿cómo se cae si la red está trabajando bien? Sí, la red te soporta, pero tu servidor ya no le da la raza y se cae. Ese es un problema, ustedes quizás no lo vean, pero a nivel de docente sí se ve. ¿Qué ocurre con la forma gratuita del Google Form? No he visto eh, algún documento, pero sí me he dado cuenta que Google Form, como para tomar evaluaciones en la forma gratuita, Google Form no soporta tanta concurrencia. Me parece, de lo que yo he experimentado, el nivel de Google Form soporta unas 10 a 15. 10 a 15 conexiones. Superior a eso, ya empieza a tener problemas. O sea, si el examen tiene que terminar a las 7 y es las 6:59 y todo el mundo quiere terminar el examen a las 7 y son más de 15 personas, hay problemas, se pierden datos. No se van a registrar todos el momento de cierre. Las notas van a desaparecer. Unas cuantas se pierden. Eso he visto en el Google Form. A nivel gratuito. También hay Google pago. Entonces, a nivel de pago, desconozco. Asumo que sí rinde porque son parte de las, ¿cómo se llama? De las políticas. Dice, bueno, tienes tantos usuarios, entonces tienes que pagar tanto. Para tantos usuarios tienes que pagar tanto. Supongo que ahí no va a tener problema. Pero la forma gratuita, a nivel de concurrencia,
Si hay un problema, sobre todo en la toma de alguna evaluación, algún examen, esa información se pierde. Se pierden exámenes, se pierden datos. Y si quieren programar, también se van a perder datos. No hay forma de coger esos datos por el nivel de concurrencia en la forma gratuita. ¿Ya? Entonces, concurrencia es la cantidad de usuarios que se quieren conectar a la vez para algún recurso que necesiten. Esa es la concurrencia. Sigamos. Entonces, el sistema debe implementar una semántica bien definida para múltiples clientes que trabajen concurrentemente sobre el mismo archivo. Eso lo hace, bueno, tiene una característica Google Doc. Todo el paquete de Google Doc, ustedes pueden compartir el documento entre algunos compañeros y todos pueden escribir de forma simultánea. Todos pueden escribir. A todos ustedes les pongo un solo documento y cada uno escribe a la vez. Incluso alguien puede pelearse. Carmen puede estar peleando con Jason y le borra todo lo que está escribiendo Jason. Jason se enoja y le borra todo lo que está escribiendo Kimi. Entonces, eso se puede hacer. Esos son premisas para este sistema de archivos. Dice, el sistema debe implementar una forma semántica bien definida para múltiples clientes que trabajen concurrentemente sobre un mismo archivo. La atomicidad en la sincronización es esencial. ¿Por qué? Porque si yo estoy escribiendo, en ese mismo instante, el otro debe de saberlo. ¿Y cómo sé? Bueno, detrás de todo esto, estas son las cláusulas, pero para resolverlas, pues, se definen otras cosas. Pero ya se tiene en la mente de que esto debe de ser de atomicidad esencial, esta partecita. Ya se establece que debe de cumplirse. Entonces, aquí se crean como unas políticas que ya debe de cumplir el sistema de archivos. En base a esto, pues se generan las soluciones. Una de esas soluciones en la parte de atomicidad es el reloj para poderse sincronizar en qué tiempo llega el mensaje. Pero eso se lo ve ya mismito. Sigamos, la arquitectura. Aquí recién empezamos a hablar de la arquitectura en base a las premisas que ya vimos. Primerito que decía que tenemos que montarlo sobre equipos modestos. Sabemos que esos equipos van a fallar. No es que es una probabilidad de que falle. ¿Cuál es la probabilidad? No. De ley. Mínimo te va a fallar una vez al día o una vez a la semana. Eso ya está de cajón. Tienes que considerar que esos equipos fallan. Si tenemos en mente que van a fallar, tenemos que tener una solución para recuperar esa información de ese equipo que se va a perder. Arquitectura. Dice, el Google File System consiste en un nodo maestro y múltiples chunks o servidores de grupo, pedazos o porciones. Entonces tenemos el nodo maestro y digamos que sus chunks, sus pedazos. Y es accedido por múltiples clientes. O sea, el cliente siempre va a estar. Como esto se entendió para hacer una arquitectura que soporte gran cantidad de clientes, ya clientes a nivel, eh, para no poner la misma palabra, el volumen de clientes es asombroso. Un volumen de clientes nunca antes imaginado y el sistema debe soportar. Entonces, ¿cómo hago que el sistema no caiga? Si hasta ahorita todos los sistemas que están implementados siempre se van a caer. Entonces, se está pensando en este momento, se pensó que este sistema tiene que funcionar para múltiples personas. Por eso ahí dice, consiste en un nodo maestro, lo que estaba hablando ayer, y muchos shock servers o servidores de pedazos de archivo. Y deben de ser accedidos por gran cantidad de clientes. Al decir gran cantidad de clientes no me refiero 1 millón, 2 millones. No. El volumen inimaginable. Un volumen de 10 millones, 20 millones, 50 millones, 100 millones. La cantidad de millones que quieran. Entonces el sistema debe ser bastante robusto. La analogía básica del Google File System es el máster o el maestro mantiene los metadatos, lo que se estaba viendo ayer.
el maestro extraía los metadatos, la información clave, nombre, dónde se encuentra, en cuántas particiones está y todo eso. Toda esa metadata va a estar en el maestro. El maestro va a tener toda esa información. Y lo que estábamos viendo ayer es este maestro, cuál es la representación en el disco duro. Entonces ayer dijimos que esta representación del nodo maestro en el disco duro, en el HDD, Hard Disk Drive, lo hace la tabla de particiones. Vamos a ver acá la tabla de particiones o la tabla del sector 0. El Master Boot Record. Ahí está. Dice, la parte que se puede ver en la figura 1, esta, es el sector 0, etiquetado como sector X, sector 0. Dice, marque 2, a esta pregunta, bueno, aquí dice, ¿qué otro nombre se le conoce al sector 0? La tabla de particiones. Graphic Unit ID Partition Table. Esa es la tabla de particiones. Ahí se encuentra toda la información de los archivos. Es el formato usado para definir en la partición del disco duro en un computador con un firmware UEFI, que ahorita está a la vanguardia, que reemplaza esta X, identificada en una ventaja sobre la tabla de particiones. O sea, aquí va a estar la tabla de particiones. Si este sector, el virus ataca a este sector, actualmente hay una opción de recuperar. Pero antiguamente, cuando atacaba este sector, su disco quedaba out, quedaba fuera. Después de algunos problemas y una reingeniería, no reingeniería, un rediseño en la lógica de guardar los archivos, lo que se hace es una copia de respaldo de este sector 0. Inicialmente estaba acá. En la actualidad hubo otra modificación que ahorita no les puedo decir dónde está. Desconozco. Ustedes pueden crear otra lógica. Pueden poner una réplica de la réplica. ¿Dónde está? No sé. Porque el virus atacaba el sector 0 y se acababa. La información quedaba aquí, sí, pero perdida. Habría que hacer una reestructuración de todo el árbol de particiones para poder recuperar y eso toma bastante tiempo. A no ser que utilice un ransomware y saque una copia de la tabla de particiones, saca una copia de tabla de particiones y encripte toda la información. Si logra encriptar toda la información, pues su computador no puede hacer nada porque por más que traten de extraer esa información, esta información va a estar encriptada con una encriptación militar que estadísticamente es imposible recuperarla. Regresemos acá. Entonces, dice, la analogía básica del nodo master mantiene los metadatos en el disco duro. ¿Cuál lo hace? Lo hace la tabla de particiones. El cliente contacta al master en el disco duro. Cuando se hace una búsqueda, se verifica la tabla de particiones para ver si es que existe tal archivo. Y recupera los metadatos sobre los chocks. Bueno, ¿y qué hace esto? Bueno, el propio disco duro lo que hace es lo lee, revisa que esté ese archivo en la tabla. Acá se contacta con el máster,
verifica que el archivo se encuentre dentro de los metadatos. Si lo tienes, bingo, recupera los metadatos sobre los Choc server, los computadores pequeños. Porque si recuperaste el metadato, te va a decir, mira, la cabecera de ese archivo que tú quieres lo tiene el computador, de Steven. Te vas al computador de Steven y él es el que tiene la cabecera del archivo. Ah, chévere. Lo mismo ocurre con el disco duro de acá. Entonces se va, busca el archivo en el sector 0, ¿lo encuentras? Sí. Te dice, mira, ándate a la tercera pista, cuarto sector. A ver, 1, 2, 3, cuarto sector. Si este es el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, se encuentra acá. Y la aguja empieza a barrer hasta que llega a la dirección que le indicó la tabla de particiones. Lo encuentra y extrae. ¿Qué dice acá? Recupera los metadatos sobre el Choc que están guardados en el Choc server. Después, el cliente contacta directamente con el Choc server. Claro, la aguja directamente entra y busca la cabecera del archivo. Cada uno de estos típicamente es una máquina Linux económica. Cada uno de los Choc server, de los pedazos de archivo, es un computador modesto. Dice, los servidores son, los archivos son divididos en tamaños fijos, Choc, trozos, pedazos, grupos, eso es lo que estábamos hablando ayer, asignados por, a ver, ¿dónde está? Choc. Cada Choc está definido por 64 bits inmutables, fijos, y globalmente únicos llamados Choc handler, manejadores de trozos, asignados por el nodo maestro. El momento de la creación del Choc. El momento de la creación del Choc tiene un manejador, un controlador. Los Choc server guardan los Choc en discos locales como archivos Linux y leen y escriben los datos en el Choc. O sea, el Choc server tiene a cargo los computadores tontos, los computadores modestos, aunque él también es uno de esos, pero él lo administra. El server administra los Choc. ¿Ya? ¿Y quién administra los Choc server? ¿Quién administra los Choc server? Los nodos maestros. ¿Ya? El nodo maestro administra los Choc server. ¿Y qué administra los Choc server? Los Choc. ¿Y qué contienen los Choc? Los pedazos de archivo. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Pero la palabra es chun o cho. Se pronuncia chunk. Y la traducción es pedazo, grupo, trozo, sector. Claro, o sea, así lo dije ayer. Listo. Entonces, este es un repaso que ya mismo termina porque incluso el tiempo también se nos termina. Ya. Entonces, los Choc servers guardan los Choc en los discos locales, que son archivos Linux, leen y escriben los datos en el Choc, especificado por el controlador o el manejador. Aquí es handler, es manejador, de los Choc, del pedazo. En un byte de rango por relatividad, cada Choc es replicado en múltiples Choc server. Ayer vimos que se replican en tres Choc server. ¿Por qué se replican? O sea, ya ayer tocamos ese tema. ¿Por qué la replicación? Porque incluso aquí también se analizó en la parte inicial de que estos iban a estar en computadores pequeños, computadores modestos. Entonces, no era una probabilidad de que fallen, sino una ley que fallen. O sea, siempre van a fallar. Y como siempre van a fallar, tenemos que estar resguardados. ¿Y cómo nos podemos resguardar? Sácale copia. Pero si van a caerse, y si se me caen los dos, sácale copia de nuevo. Entonces, se habló ayer de 3 niveles de respaldo. Entonces, esa va a estar respaldado en 3
computadores. Ahora que se te caigan 3 computadores, la probabilidad empieza a reducirse. Ya, puede ser que lo repliques en 6. Entonces vas a reducir la probabilidad de que se te pierda esa información. Mientras más replicaciones tengas, el riesgo de perder esos datos casi desaparece. Pero asimismo, el número de clientes, el número de computadores conectados debe de aumentarse. Y si ustedes están consiguiendo estos equipos, entonces va a empezarse a encarecer, a costarle más económicamente. ¿Sí está claro? Necesitamos invertir en hardware. Sí, pero ¿qué tanto? ¿Podemos replicarlo 100 veces? Sí, pero vamos a hacerlo con 3 y ahí vemos el costo-beneficio. Si yo veo que con 3 estoy desempeñándome bien y ya probé que con 6 el desempeño, un ejemplo, el desempeño con 3 es el 90%. Vamos al 100, pongámosle 6, ya lo probamos. El desempeño con 6 equipos en réplica es del 91%. Entonces pongámosle más, pongámosle 20 más. Ya verificamos, con 20 más el desempeño subió a 95%. Pero son 20 replicaciones. Antes teníamos 3, ahora nos va a costar 7 veces más. Sí, pero el riesgo de perder los datos disminuye. Entonces ahí tienen que ver costo-beneficio. Si les resulta o no les resulta. Sigamos, aquí dice, a ver, cada choc es replicado en múltiples choc server. Y aquí está lo que se dijo. Por defecto, 3 copias. Es por defecto, lo que estábamos viendo ayer. ¿Pueden hacerlo más? Sí, pero ya, el sistema lo soporta. Es cuestión de ustedes qué tantas replicaciones quieren. Pero el sistema debe de soportarlo. Y así lo están haciendo. El sistema soporta para múltiples replicaciones. La cantidad de replicaciones que tenga depende de ustedes. Recordando que necesitan más clientes y tienen que administrar mejor esta información. Les va a costar más. El maestro mantiene todos los archivos de la metadata del sistema. Todos los archivos que se encuentran en los choc server, que son recopilados por los choc, o sea, los choc le mandan la información a los choc server mandan los metadatos al nuevo maestro. Él mantiene toda esa información allí. Que nuevamente les recuerdo que esa es la tabla de particiones. Esto incluye nombre del archivo, información de control de acceso, o sea, tienes lectura, escritura, tienes para ejecutarlo, no tienes para ejecutarlo, ese tipo de información. El mapeo de los archivos de los choc y la localización de los choc, o sea, dónde se encuentra la cabecera de ese archivo y dentro de la cabecera debe de asignarme otra dirección a donde se encuentre el otro pedazo. También el máster se comunica periódicamente, el nuevo maestro se comunica periódicamente con los choc server y recolecta los estados de los choc server. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se recolectan los estados de los choc server? Porque estos equipos son baratos y es una ley que fallen. Así como el choc puede fallar, el choc server también puede fallar. Entonces yo tengo que estar sabiendo, monitoreando constantemente si ese cayó o está vivo. Tengo que saber. Si cayó, se me cayeron 2 choc server de los 3, estoy jugándome con uno. Entonces tengo que empezar ahorita a planificar una estrategia y ya vamos a ver, creo que no lo dice, pero una estrategia puede ser que si yo tengo replicación en 3 servidores, en 3 choc server y 2 se me cayeron, yo debo implementar que eso es una alarma y cuando llegue esa alarma que me replique
en 2 servidores más. Porque si se me cae ese tercero, se acabó esa información. Entonces debe mandar alertas de monitoreo para hacer una replicación en función de cuántos choc servers se me están cayendo. Recuerden, es una ley que se caiga. Ya no es una probabilidad, es una ley. De que se te van a caer, se te van a caer. El cliente interactúa con el maestro, con el nodo master, para las operaciones de la metadata, para toda la comunicación con la información que va directamente a los choc servers. Choc, dice chunk, choc, el file de Google File System, es una decisión de diseño muy importante. Es similar al concepto de bloque del sistema de archivos, en la pista sector, en el caso del disco duro, pero mucho más grande que el tamaño típico de los bloques, comparados con generalmente algunos kilobytes de tamaños en el sistema de archivos. El sistema de archivos en el disco duro nos definía el tamaño de cada sector, cada pista sector o cada bloque. Eso no definía el sistema de archivos. Acá ya lo define también el sistema de archivos, el Google File System. El tamaño de los chocks son de 64 megabytes. Este diseño fue para ayudar en el entorno único de Google. Recordar que Google nada es pequeño y que trabaja en el orden de los terabytes y archivos de múltiples gigas. Cada choc está identificado por 64 bits inmutables, que ya lo vimos hace rato, y globalmente únicos, llamados chunk 100, los manejadores de estos chocks, asignados por el nodo maestro el momento de la creación del chunk. Entonces, cuando se crean estos chunk, ya se les asigna un número de 64 bits o un código de 64 bits para identificar al chunk. Por relatividad, cada choc es replicado en múltiples choc servers. Ya vimos que por defecto eran 3 copias. Algunos beneficios de estos son: no necesitas contactar al maestro muchas veces. Reduces la carga del maestro, ya que con un solo contacto se pueden conseguir mucha información. Reduce el tamaño de los metadatos en el máster. No hay fragmentación interna debido a la asignación del espacio perezoso. Un problema probable de este diseño de choc fue que algún pequeño archivo, y se podría pesar algunos kbytes, siendo menor que el tamaño de los choc, 64. Este puede ser ascendido muchas veces creando un hotspot o Wi-Fi. La solución de este problema fue dichos archivos fueran guardados en un alto factor de replicación, porque se empiezan a ser vulnerables. Entonces ya necesitas hacer más de una réplica. Si el archivo está bastante pesado, entonces se considera que el archivo es importante y no se lo va a replicar solo 3 veces, sino más de 3 veces, por seguridad de la información. Preguntas. Vamos con la pregunta de ayer para que quede claro. Ayer se estaba preguntando cuál es el sistema o el mecanismo de borrado de información que se compare a esto. Aquí no se habló del borrado de información, pero ayer se habló. En el caso de la actualización. Entonces, lo que se hace, lo que se dijo ayer es que no se borraba del todo, sino que quedaba temporalmente por ¿cuántos días? Temporalmente se quedaba esa información por X días. ¿Sí recuerdan? Y luego se borraba. No se borraba de forma inmediata. Se borraba por X días. ¿Cuántos días eran? ¿Recuerdan? No. 40 días. No, es mucho 40 días. No era cuarentena. No. Me parece que eran 3 días. Después del tercer día, entonces ya automáticamente se borraba. Vamos a regresar acá. Acá. Ya.
Aquí, toda esa información se encuentra alojada en el sector 0. Aquí se encuentra. Entonces, cuando se borra un archivo, vamos a ver si aquí están los códigos acá. No, no están los códigos. La tabla de particiones. Vamos a ver, tabla de particiones sector 0. Borrar. No aparece, pero era 0x3m, parece. Era el código, me parece. Bueno, tenemos el sector 0, y ahí se encuentra el listado de archivos. Cuando se encuentra el listado de archivos y borramos un archivo, se le asigna un código. Ya. Ese código le indica que el archivo fue borrado. Físicamente el archivo sí se encuentra, pero en la tabla de particiones se le manda un código indicando que ese archivo ya fue borrado. Si lo intentan encontrar nuevamente, si lo intentan buscar, le va a salir que ese archivo ya no existe. Pero si recién lo borraron, depende cómo lo hayan borrado. Si ponen Control, Shift, suprimir, no entra a la papelera de reciclaje. Si ponen suprimir, sí llega a la papelera de reciclaje. Y si llega a la papelera de reciclaje, no es que se lo borra, está ahí para restaurarlo. La propiedad de restaurarlo en la papelera de reciclaje corre a riesgo suyo. Ustedes tienen la oportunidad de recuperar todo lo que se encuentra en la papelera de reciclaje. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre borrar con Control Shift suprimir y borrar de la forma normal? Porque ya no estamos pasando de tiempo. Cuando se lo borra de la forma normal, el usuario tiene oportunidad de restaurarlo, pero el equipo sigue estando lleno. Entre comillas, el equipo sigue estando lleno, sigue estando físicamente ocupado. Si ustedes quieren guardar más información, por ejemplo, su disco es de 100, dice, voy a eliminar 50 gigas. Y eliminan los 50 gigas porque necesitan guardar 50 gigas más para que llegue al total del disco. Entonces ustedes borran de la forma normal. Quieren guardar información, le va a decir el disco está lleno. Pero si ya lo borraron, ¿cómo que el disco está lleno? Si ya fue borrado. Está en la papelera de reciclaje. Cuando lo borren de la papelera de reciclaje, ahí sí pueden hacer el guardado de archivos. ¿Sí está claro? Mientras no lo borre, el espacio está ahí. Lógicamente no está el archivo, pero el espacio sigue estando lleno. Por eso no les permite guardar más información. En el caso del Google File System, esa información se asemeja a la información, o sea, la información que tiene el nodo master para borrar el archivo es la misma información, bueno, una información parecida a la que se encuentra con el disco duro en la tabla de particiones. El borrado en el nodo master o en el nodo maestro no lo hace inmediato. Y tampoco hay una opción para borrarlo de forma inmediata. Esa lógica no hay. En el caso del disco duro, la lógica del borrado por defecto es llevarlo a la papelera de reciclaje y de ahí restaurar. No existe restauración en el Google File System. Ese concepto no existe. Se lo borra después de un periodo de tiempo, es borrado de forma definitiva. En el disco duro no hay borrado definitivo. El borrado definitivo no es automático y se lo hace de forma manual. Es con Control Shift suprimir. Si lo quieren borrar definitivamente, con la otra opción es
directamente en la papelera de reciclaje ponen vaciar y ahí desaparece. Pero si lo quieren hacer directo sin pasar por la papelera de reciclaje, lo hacen con Control Shift suprimir. En el disco, a pesar de que pongan Control Shift suprimir, ¿es posible recuperarlo? Sí, es posible recuperarlo. El Control Shift suprimir hace un borrado un poco más a bajo nivel, pero la información sigue estando en el disco duro. Hasta que nueva información llene ese sector. Cuando llene ese sector, depende de la información que haya llenado, es posible recuperarla. Si la pista sector es de 100 megas y viene otra información de 100 megas, la borró completo. Si esa información es de 100 megas y fue borrada y viene otra a montarse en esa pista sector de 50, cuando hago el proceso de recuperación del archivo borrado inicialmente, es posible recuperar ese 50% que no fue ocupado. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quién quedó exonerado? ¿Quién quedó exonerado? De lo que yo vi, nadie. Para la próxima, entonces. Pero vamos a seguir lanzando preguntas. Eso es todo por mi parte. Excelente noche. Pasen bien. Dios los bendiga. Dios los guarde. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Puedes subir los videos, ingeniero, para ver todo y prepararnos para una posible lección para la próxima. Voy a tratar de subirlos todos este fin de semana. Pueden tener ustedes toda la libertad de mensajearme hasta que lo suban. Sí, no se sientan mal. A veces en mi gestión Pero no tenemos grupo con ustedes. A ver si es que organizamos un grupo para hacer solo repartición ahí. hagan el grupo, Ahí me ponen. Ya, ingeniero, buenas noches. Pasen bien.